Estamos. Y además estaba cargando el teléfono, el computador. Me queda un 30%, igual alcanzamos. Ya. Entonces vamos a empezar al tiro. ¿Dónde está Power? Aquí está. Vamos a comenzar enseguida. Ya. Lo que vamos a ver hoy día, bueno, no me recuerdo si esto lo vimos propiamente tal, yo creo que lo mencionamos, pero hoy día vamos a volver a retomarlo, obviamente. Me parece que no lo vimos a tan detalle como lo vamos a ver hoy día, pero es importante que lo recordemos, que tiene que ver con los triángulos, los tipos de triángulos que existen y cómo vamos y cómo poder calcular algunas cositas. No, esto no lo vimos. Cómo poder calcular, en este caso, la cantidad de los ángulos interiores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí estamos en un nivel un poquito más avanzado. ¿Sí? Entonces, el objetivo de hoy día es conocer y aplicar los distintos tipos de triángulos que existen según su clasificación, ¿ya? Porque vamos a ver que existen dos tipos de clasificaciones que son, bueno, antes de esto, son las clasificaciones de tipo por sus lados y dependiendo sus ángulos, ¿ya? Entonces, primero que todo, que esto se va a cambiar todo el rato, tenemos que, recuerden que el triángulo, ¿cierto? Es un polígono de tres lados, ¿sí? Polígono, recuerden que tiene que ver con una figura geométrica, no un cuerpo geométrico, una figura geométrica, que no es lo mismo. Figura, recuerden que es el dibujo, cuadrado, el círculo, el triángulo, el rectángulo, y un cuerpo era lo 3D, que en este caso era, por ejemplo, el cubo, el prisma, el paralelepípedo, la esfera, el cono, el cilindro, etc. ¿Ya? Amparo, dígame. Amparo. 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 Parece que, a ver, ¿dónde está? Ah, antes vamos a cambiar el nombre al Mateo. Mateo. Espérenme. Mateo. Gustavo, dígame. Profe, que lo que le quería decir es que el triángulo tiene 3 partes y la pirámide tiene 5. Exactamente. Podemos decir que la pirámide en cierta forma se puede componer de algunos triángulos, ¿cierto? Y eso va a depender si son todos triángulos, si la pirámide es de base triangular, y bueno, si es de base cuadrada, vamos a tener triángulo en las caras de arriba, pero la de abajo es cuadrada, ¿cierto? Así que súper bien. La diferencia principal es que uno es 2D y el otro es 3D, por lo tanto hoy día vamos a revisar solo 2D, ¿sí? Lucas, dígame. Lucas. Profe, hay uno de los tipos de triángulos de la pirámide, el cual es el que casi todo el mundo muestra en las clases, sino que es uno que abajo tiene 4 lados. ¿Ya? Abajo es un cuadrado y todo lo demás por arriba y por los lados es triángulo. Exactamente, El otro es la que pirámide de base es cuadrada. el que todos los lados triángulo. Exactamente, sí, por lo que le decía ahí al compañero, hay pirámides que no todas van a tener todos sus lados triangulares porque esa sería, por ejemplo, la pirámide de base triangular. Pero hay pirámides, ¿cierto?, que en este caso tienen base cuadrada, base rectangular, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero como les digo, hoy día solamente nos vamos a enfocar en lo que es los triángulos y sus definiciones, sus clasificaciones, etcétera. Cuando, primero que todo, bueno, ya dijimos que el triángulo era un polígono que tiene tres lados, ¿cierto? Tres vértices y tres lados. Los vértices, recuerden que eran, ¿cierto?, en este caso, estos puntitos y las uniones de dos líneas, ¿ya? Cuando hablamos de las propiedades, estamos diciendo de aquellas cosas que tienen que respetarse sí o sí, chiquillos, ¿ya? Como por ejemplo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, siempre va a ser 180, fíjense. Acá hay distintos
signos matemáticos, pero no se asusten con eso, porque podríamos haber puesto A, B y C e igual, ¿ya? Pero por lo general se utiliza alfa, beta y gamma. Son 3 signos matemáticos, ¿sí? Es decir, la suma de este que está acá con el de acá y este de acá, si los sumo los 3 ángulos, siempre me tiene que dar como resultado 180, ¿ya? Y tenemos otra propiedad que tiene que cumplirse sí o sí, que es la suma de los ángulos exteriores, tiene que ser de 360, ¿ya? ¿Y cómo yo voy a sumarlo? Fíjense que acá uno extiende un poquito la línea del triángulo, ¿sí? Para poder dibujar estos ángulos exteriores. Recuerden que espérenme, lo voy a marcar, los ángulos exteriores son estos que están acá, los que están en el exterior. Y los ángulos interiores son los que están adentro, interior, ¿sí? Los rojos son interiores y los amarillos vendrían siendo los exteriores, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? Vamos partiendo ahí. 2 cosas que tienen que cumplirse sí o sí. La suma de los ángulos internos tiene que ser 180 y de los ángulos externos tiene que ser 360. Perfecto. Vamos a la clasificación de los triángulos. Primero vamos a clasificar los triángulos, en este caso, por su medida. ¿Cuáles pueden ser los nombres? Tenemos, por sus medidas me refiero a sus lados, porque por ejemplo unos tienen todos sus lados iguales, uno tiene todos sus lados distintos, uno tiene 2 lados iguales y uno diferente, y vamos a ver que tienen distintos nombres. Están los equiláteros, los isósceles y los escalenos. Vamos viendo cuál es el equilátero. Tenemos que, chiquillos, ay, perdón, me salté. Tenemos que el triángulo equilátero, ¿por qué se me cambia? Necesito saber por qué se me cambia. Ahí está. Tenemos que el triángulo equilátero, chiquillos, es aquel, ¿cierto? Que, espérenme, le voy a sacar esta cosa de la transición, ¿ya? Porque se me cambia solo. Luca, mientras tanto, dígame. ¿Cómo lo aquí? Vamos a sacar la Creo transición. que casi todas las clases se escucha robótica, pero igual no se entiende nada, casi nada de lo que explica. Lo más probable, Lucas, hoy, y le pregunto a los compañeros, ¿se escucha mal? Porque si me escucho mal yo en mi internet, pero si el Lucas me escucha mal, lo más probable es que sea el internet de él. Chiquillos, ¿se escucha mal o se escucha bien? ¿Bien? ¿Me escucho robótico? No, ya. Lucas, lo más probable es que el internet de usted esté fallando. Ya, revíselo bien, revíselo. Si es posible, conéctese o desconéctese del internet y ahí lo va a poder ver. ¿Ya? Déjenme ver cómo puedo sacar acá las animaciones de esto. Transición, aquí está. ¿Ya? Porque esto hace que se me cambie el tiro. Entonces, vamos a dejarla acá con ninguno. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Ah, no, igual ya, no importa. Ya, estábamos en este, ¿cierto? El triángulo equilátero, ¿sí? El primer triángulo, de nuevo. Uy, qué pesado. El primer triángulo es el equilátero. Ya lo voy a dejar así nomás, chiquillo. Mientras tanto. ¿Sí? ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Sí? Ya. Tenemos que el triángulo equilátero, chiquillos, corresponde a aquel que tiene todos sus lados iguales. Es decir, este de acá va a medir lo mismo que el otro de acá y el de acá. Y también fíjense que tiene otra particularidad. Aparte de que sus lados sean iguales, todos sus ángulos siempre van a medir lo mismo. ¿Cuánto tienen que medir? Van a medir 60 grados. ¿Sí? Porque si yo sumo o multiplico, por ejemplo, multiplico 60 por 3, esto me va a dar lo siguiente: 3 por 0, 0, y 3 por 6, o 6 por 3 son 18. Me va a dar 180. Entonces, en el triángulo equilátero, todos sus lados son iguales y sus ángulos también miden lo mismo. Vamos a ver que en el siguiente no ocurre eso. Espérenme un poquito, aquí está. En el siguiente no ocurre eso. En el triángulo isósceles, chiquillos, hay 2 lados que son iguales. Por ejemplo, este de acá. Espérenme.
tuve la ilusión de que no se cambie. Ya, por ejemplo, el lado que está... Espérenme. Compartir pantalla. Vamos a sacar esto. Ahí sí. Ya, ahora sí. Ahí sí, ¿se ve? ¿Sí? Ya, perfecto. Alonso, dígame. Creo que ya sé cuál es el problema. ¿Cuál sería el problema? Yo Ayúdeme. creo que las teclas de su mouse están muy suaves, entonces las aprieta por accidente. A lo mejor están como medias locas. Probablemente. Porque siempre que se cambia, antes se escucha como un... Y Ah, esto puede ser el mouse. mismo. Puede ser, ¿ya? Ya, voy a dejarlo así mientras y cuando lo agrande para hacer el ejercicio lo voy a dejar así, ¿ya? Estoy tratando, mire, traté de eliminar esto, pero no me acuerdo cómo era. Yo, a ver, ya. Veamos, a ver, crucen los dedos. Nunca me había pasado, no sé qué pasó. Ya. Vaya, ahora no cambia. Ahí sí. Pilló la tecnología, ya. Entonces, habíamos visto, ¿cierto? El anterior, el equilátero. Ahora tenemos el triángulo isósceles, que yo les decía, chiquillos, que el isósceles al menos tiene dos lados iguales. En este caso, este que está acá va a ser igual al que está acá. Acá iba una B, ¿sí? B, ¿sí? Porque allá al lado izquierdo tengo A, arriba tengo C y acá va la B. Por lo tanto, vamos a decir que el lado A, C, porque es AC, porque fíjense que está así, AC, es igual al lado de acá, que es CB o BC. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Este lado son iguales, pero son distintos, y de hecho cuando uno hace este signo igual y le coloco una rayita encima, quiere decir diferente o distintos, pero son distintos estos dos, no, ese no, son distintos al lado A, B, que en este caso es la base, ¿sí? Supongamos que, ¿por qué son distintos? Vamos a suponer porque este, por ejemplo, vale 8, este vale 8 también, y este vale 6. Son diferentes sus lados, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Por lo tanto, si sus dos lados son iguales, vamos a tener que sus dos ángulos, que son los ángulos de acá, este corresponde a ese y este corresponde al de acá, ¿sí? Son lo mismo, A y A, porque sus lados valen lo mismo. Pero el que está arriba, acá, que es el opuesto, fíjense, de hecho, cuando uno quiere ver el ángulo de un lado, es el que está al frente, y en este caso el que está al frente de AB es el ángulo B de acá arriba, ya es diferente. ¿Sí? Por lo tanto, podemos resumir que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales, pero tiene un lado diferente y un ángulo diferente. ¿Ya? Matilda, dígame. Tía, ay, ya se me olvidó. A ver, ahora. ¿Se acuerda que lo que dijo el Alonso sobre su mouse? ¿Ya? Recuerdo que un amigo también tenía como un mouse así como gamer, y cuando yo lo movía así súper despacio se movía mucho, bastante. Ah, pero no, mira, ya se solucionó, creo, al menos. Así que no hay problema con eso, mientras. Gracias igual por la acotación. ¿Ya? Chiquillos, entonces, recuerden, hasta el momento hemos revisado el triángulo equilátero y triángulo isósceles. Recuerden, el equilátero era el que tenía todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Y el isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno distinto, dos ángulos iguales y uno diferente. ¿Sí? Y nos toca ver el escaleno, que tiene todos sus lados diferentes. ¿Sí? A, B, C. A, B, C. ¿Sí? Son todos iguales, perdón, diferentes, ¿sí? Para que me quede pegada con la otra. Ahí está. ¡Ay, se volvió loco el computador! Ya, ahí sí.
ahí estamos. Triángulo escaleno, son todos diferentes, ¿sí? Tenemos que, vamos a anotar acá. Supongamos que este lado vale 9, este lado vale 8 y este lado vale 7, todos distintos. Y obviamente si son todos distintos, sus ángulos también van a ser todos diferentes. Por lo tanto, en el triángulo escaleno, los lados y sus ángulos son diferentes, todos entre sí, ¿ya? Mateo, dígame. Profe, otro igual es como del mouse. Su mouse tiene como un botón arriba, así cuando hace clic. ¿Sí? Y al lado hay un botón que sale de DPI o CPI. ¿Tiene eso? No, es simple. ¿Saben qué? Yo ya me di cuenta que puede ser. Lo más probable es que sea chiquillo en la diapositiva. En este caso, miren, acá, fíjense. Acá, esta de acá, miren. Ve que tengo que cambiarla y hacer que no se, ¿cómo se llama? No se cambie así como eso. No sé si se entiende. ¿Ya? Ya, pero no importa, lo vamos a ir arreglando, no se preocupen. Lo importante es que nos quedemos con esto. Aquí igual se está viendo, así que no hay problema, chiquillos. Ya, dejemos eso ahí nomás, no se preocupen. Voy a tirar el mouse a la basura. Ah. Ya, no, nunca tanto, sino después cómo escribo. Entonces, recapitulando. Tenemos los tres tipos de triángulos que los vamos a clasificar según sus lados. Teníamos que el que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Tenemos el que tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales y un lado distinto y un ángulo distinto. Y finalmente tenemos el que tiene todos sus lados diferentes y por lo tanto todos sus ángulos diferentes. La otra clasificación que podemos hacer, chiquillos, tiene relación con los ángulos. Recién estábamos clasificando, ¿cierto?, los triángulos según sus lados, ¿cierto? Y ahora podemos clasificar según el ángulo, ¿ya? Fíjense bien que, y recuerden que nosotros podíamos hacer la clasificación de ángulos, pero siempre los ángulos interiores tenían que dar un total de 180, ¿se acuerdan? Es decir, si yo sumo 57, 88, 35, me va a dar 180, o tendría que dar 180, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? Ya, perfecto. Entonces, esta clasificación por ángulos internos vamos a tener tres nombres. Aquellas que son los ángulos acutángulos o triángulos acutángulos, se me da la lengua, pero eso. Y los triángulos rectángulos y los obtusángulos. Vamos a ver. El triángulo obtusángulo quiere decir que en este caso, uno de sus ángulos interiores es mide más de 90 grados. Uno de ellos, uno solo. Y en este caso, ¿cuál mide más de 90 grados? Este que está aquí de 105. Si yo sumo 105, 29 y 46, me voy a dar cuenta, chiquillos, que la suma de todo esto es 180. Entonces, el tipo de triángulo obtusángulo es que uno de ellos mide, vamos a ponerlo en negrito, ¿cierto? Uno de ellos mide 90 grados, ¿sí? O sea, más de 90 grados, digo, que en este caso es 105, ¿ya? Después tenemos el triángulo acutángulo, ¿ya? ¿Y qué significa que un triángulo sea acutángulo? ¿Cierto? ¿Qué significa? Es que sus tres ángulos, ¿sí? En este caso, son menores a 90 grados. Vamos a marcarlo acá. Espérenme. ¿Qué hice? Para que no se nos olvide, ¿sí? Acá. No. Vamos a mover al mono. Movimos al niño pensante. Entonces, vamos a marcar acá, ya. Entonces, esto lo estoy marcando para que ustedes no se lo olviden y cuando estudien, ¿cierto? Puedan ahí captar esa primera información, ¿ya? Mateo, dígame. Al final de la clase le queremos mostrar algo. Bueno, no hay problema, si alcanzamos sin ningún problema, no se preocupen. Benja, dígame. Benja. Desalitar, o sea, encender el chat,
por favor. Sí, no hay problema, no hay problema. Entonces, vamos aquí, espérenme, chat. Ya, súper. Agustín también te... Ay, Agustín, perdóname, no te había visto. Agustín, dígame, Agus. Profe, es que la cosa es que yo tengo un mouse y dice Ujú. que se le puede subir las sensibilidades al mouse y se lo subí a todo y también ese mismo mouse como que tuvo así un clic y lo así fuerte como que empezó a Ah, hacer varios. ya. Puede ser, po, puede ser, chiquillo, no lo descarto. Lo voy a hacer después, sí, porque si no voy a perder mucho tiempo y prefiero que avancemos así. Total, igual la estamos salvando, ¿ya? Y sí, exactamente como dice el Benja, por favor, el chat es solamente para hacer preguntas, no para conversar, ni para pelear, ni nada, ¿ya? Sigamos, ya, tenemos la última clasificación del ángulo, ¿cierto? De los triángulos por tipo de ángulos. Y el triángulo rectángulo es muy fácil porque se acuerdan que nosotros habíamos visto el ángulo rectángulo, que era ese así, de forma rectangular, ¿cierto? Y que medía 90. Por lo tanto, el triángulo rectángulo, al menos un lado, o perdón, un ángulo va a ser de 90 grados. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Ya, resumen nuevamente de los tipos de ángulo, perdón, de los tipos del triángulo según su ángulo. O vamos a hacer un resumen general, ya. Triángulo, en general, se puede clasificar de dos formas, según los lados y según sus ángulos. Lo primero que vimos era según sus lados, que podía ser equilátero, cuando son todos iguales, podía ser isósceles, cuando solo hay dos iguales y uno distinto, podía ser escaleno cuando son todos diferentes. ¿Sí? La otra clasificación es según sus ángulos, y esos nombres bien raros, pero existen, ¿ya? Tenemos el primero que es el obtus ángulo, que quiere decir que uno de los ángulos interiores es mayor a 90, ¿ya? Y acá teníamos uno de 105. Teníamos el triángulo acutángulo, ¿cierto? Que en este caso todos los ángulos interiores son menores a 90. Y teníamos el ángulo recto, que al menos uno de sus ángulos interiores, ¿cierto? Mide 90 grados, al menos uno. 90 grados justo, exactos, ¿ya? Y ahora vamos a practicar. ¿Qué vamos a practicar? Les digo al tiro. Espérenme, déjenme cambiar esto. Entonces, dice así. Espérenme. Ahí está. Vamos a calcular el ángulo que falta. Espérenme, voy al chat. Ya, atención, exactamente. Ya. La número 1. Primero tenemos que recordar que la suma de los ángulos interiores era 180, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y segundo, ahora vamos a calcular, ¿cierto? ¿Cuál es el número que nos falta del ángulo interior? Para eso, lo primero que tenemos que hacer, chiquillos, es sumar todos los ángulos que tenemos en el interior. Vamos a hacer la número 1. 50 y 50, dos ángulos de 50 grados. Perfecto. 50 y 50 son 100, ¿cierto o no? ¿Alonso? Sí. Ya, teniendo los 100, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué sumar o restar? ¿Y a qué número podemos sumar o restar para saber el valor de este? Hay que sumar. Ya, sumamos 80, sí que sería 80. exactamente. Primero sumamos y fíjense después lo que vamos a hacer. Miren, atención. Sumamos 50 y 50, que son los dos ángulos interiores, ¿cierto? Que me dio 100. ¿Qué hicimos después? 180 le restamos los ángulos que yo ya tengo. ¿Por qué restamos los ángulos que ya tenemos al total? Este es el total. Recuerden que todos los ángulos interiores siempre van a ser sumados 180. Y al 180 le sumamos 100. ¿Por qué? Porque de esos 180 yo ya conozco dos variables que son 50 y 50, y que en total es 100. ¿Sí? Le vamos a quitar estos 100 a esos 180 y me va a quedar, chiquillos, que el ángulo que yo no conozco es 80. ¿Sí? Y acá, fíjense que estaríamos ante la presencia de un triángulo de tipo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos de sus ángulos iguales, por lo tanto este lado de acá
lo vamos a marcar. Este lado de acá con este lado de acá son iguales y este lado de acá es diferente. ¿Ya? Vamos con el segundo. 80 y 50 son dos de sus lados de los ángulos. ¿Cuál es el valor del ángulo que falta? ¿Quién me podría decir? Recuerden, primero sumamos los ángulos y después restamos ese total a 180. Facundo, dígame. 50. Ya, perfecto, perfecto. Y de hecho, chiquillo, uno lo puede hacer como al ojo, ¿cierto? Decir, ¿cuánto puede ser esto y esto? Ya. Facundo me dice que son 50. Voy a ver el chat si alguien me respondió por ahí. Ya. Vamos a ver. Los demás, ¿también concuerdan con el Facundo que son 50? ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver. Excelente, súper, porque si yo sumo 80 más 50 me da 130, y a esos 130, para poder llegar a los 180 le faltan 50, o más bien 180 le resto 130. ¿Ya? Perfecto. Vamos con la última. Tengo dos ángulos diferentes, 80 y 30, ¿sí? 80 y 30. ¿Cuál es el valor de este ángulo que no conozco? Alonso, a ver, Alonso, ten la mano arriba, muy bien. Lo calculé, aunque no sé, no estoy tan seguro si está bien, pero creo que es 30, no, 70. Ya, perfecto, perfecto. ¿Lo calculó mental? No lo estaba calculando por mientras que hacían el otro. Ya, perfecto, perfecto. Vamos a ver. Son 70. Muy bien, Alonso, muy, muy bien. Dígame. La pasé a levantar. Ah, ya, súper. Maravilloso su resultado y su cálculo. ¿Por qué? Porque él sumó 80 y 30 que le dio 110. ¿Sí? Y de los 110 para llegar a los 180 faltan 70. O más bien 180 menos 110 son 70. ¿Ya? Vamos, todavía nos queda tiempo, así que yo le había preparado esta para la casa, pero la vamos a ir haciendo ahora. No les puse los resultados finales, lo vamos a ir haciendo entre todos porque eran como para la casa. Vamos a hacer esta. ¿Cuánto es el valor desconocido de este ángulo? De la primera de acá. Tengo que un ángulo vale, espérenme, uno de ellos, ¿qué hice? Ahí está. Uno de ellos vale 60 y el otro vale 25. Primero hacemos la suma, ¿cierto? ¿Cuánto es la suma de esto? Bajo el 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 85, la suma de estos dos. ¿Cuánto le falta a 85 para llegar a 180? Es lo mismo que decir 180 menos 85. ¿Cuánto me estaría dando? ¿Quién se sabe el resultado? ¿Cuánto me estaría dando esa resta, chiquillos? Gustavo, dígame. 95. Excelente. Vamos a ver. 180 menos 85 me daría 95. ¿Quién más dice que es 95? Perfecto. Son 95. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Excelente. Por lo tanto, el valor que falta acá es 95. Si se fijan, todos los ángulos son de distintos. Por lo tanto, este es un tipo de triángulo y si son sus ángulos distintos, sus lados también son diferentes, ¿cierto? Entonces es un triángulo escaleno con respecto a sus lados. Pero si se fijan, uno de ellos es mayor a 90. ¿Y cómo se llamaba el que era mayor a 90? Se llamaba, si no me equivoco, el obtus ángulo. Vamos a buscarlo. Acá está. Aquí está, el obtus ángulo. Ya, entonces podemos decir que ese triángulo, aparte de ser un triángulo escaleno, porque tenía todos sus lados diferentes, es un triángulo obtusángulo, porque uno de sus ángulos, ¿cierto?, es
mayor a 90, y en este caso era 95. ¿Ya? Hacemos el último y estamos listos. Vamos a hacer este que está acá abajo. 40 más 20. Ya, Facundo, o el que usted quiera, Facundo. 90. Ya. ¿Hizo este que está acá abajo? No, el segundo de arriba. Ya, perfecto. El segundo, muy bien, mi niño. Facundo me dice que son 90. Vamos a comprobarlo. Tenemos 60 más 30, que me da como resultado 90, ¿cierto? Y yo tengo 180, ¿sí? Menos los 90 que me dio arriba, y esto como resultado me da 90. Perfecto. Excelentemente bien, Facundo. ¿Ya? Chiquillos, ¿se entiende cómo es el tema de calcular? ¿Ya? Ahí quedaron varios ejemplos para ustedes, chiquillos, ¿cierto? Para que los puedan hacer en la casita. ¿Ya? Yo lamentablemente los tengo que dejar porque ahora tengo que irme corriendo aquí a clase. Tengo clase en sexto básico presencial.